Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias todo el tiempo y ahora me da mucho gusto saludar a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, muy bien, muy buenos días. ¿Ustedes qué tal por allá? Bien, muchas gracias, Julio. Pues las startups mexicanas, ¿no? Efectivamente, con el sello distintivo mexicano, efectivamente. Bueno, ¿cuál sería este sello, eh? Bueno, fíjate que aquí primero hay que definir lo que es una startup, porque a lo largo del tiempo justamente hemos tenido una pequeña confusión en lo que es una startup y lo que es una pyme. No todas las pymes son startups y no todas las startups son pymes. Ahí viene algo interesante y precisamente hay que definir una startup. Primero, se tiene que diferenciar por dos grandes cosas. El grado de innovación tecnológica, que usualmente es muy grande o tiene que ser muy grande comparado con cualquier competidor del mercado. Y la segunda, que es importantísima, que usualmente no solamente pretenden generar ganancias, sino también generan un impacto positivo sobre el sector al que pertenecen. ¿A qué me refiero? Realmente generan un cambio en todo el sector y hacen mover una maquinaria muchísimo más allá de solamente la generación de ganancias o el empleo que brindan estas empresas. Como tales, los startups se les determina empresas o emprendimientos de alto impacto. Efectivamente, se les confunde a veces mucho con lo que son pymes, porque sí, las startups usualmente inician como pymes, pero no todas las pymes van a ser startups. De hecho, vamos a hacer un poquito de memoria y recordemos que en México de los 5 millones de empresas aproximadamente que hay, el 99% de esas empresas son pymes. Y aproximadamente una generación de 35,000 pymes tenemos cada mes. Eso significa 420,000 pymes al año. Pero de esas, únicamente un porcentaje menor al 4% son de alto impacto, Bernardo. Esto es muy importante. Realmente tenemos una generación pues baja. Ahora, ¿por qué es tan baja? Hay una gran razón. Las startups son empresas que se incuban de una manera muy específica y muy especial. Un ejemplo, un gran ejemplo de lo que son startups son las que son incubadas en Silicon Valley. Silicon Valley tiene precisamente esta virtud. Todas estas empresas son de alta innovación tecnológica y generan un cambio. Nosotros en México tenemos ciertos lugares específicamente que se están generando en startups, como lo es, por ejemplo, el estado de Querétaro. Tenemos todo lo que es Bajío, básicamente, prácticamente es casi todo. Pero este tipo de startups no solamente ya son tecnológicas. Inicialmente iniciaron como generación, por ejemplo, de software o algo de hardware. En estos momentos ya tenemos una incubación de empresas, de startups mexicanas, que están desarrollando grandes capacidades de productos muy innovadores en el mercado, sí, a través de cierta tecnología, pero ya tiene un resultado palpable en un producto físico que además se está tratando de que sea exportable. Y esto es lo interesante y hacia allá es justamente hacia donde se supone que nosotros debemos de ir. Todo lo que tiene que ver con el comercio exterior de la nueva generación que va a venir, de los empresarios que surjan de estas startups, va a tener que comprender, digamos, también este segmento de lo que son exportaciones y la internacionalización de su startup, lo cual es todo un reto, porque además representan a nuestro país y, como lo habíamos comentado, tienen un sello distintivo. Este sello básicamente es justamente la idea de llevar producto que lleve sello hecho en México a nivel internacional. Hace algunos años, lo que fue el INADEM empezó a hacer un programa junto con ProMéxico, precisamente para hacer no solamente la incubación de esas startups, pero también la vinculación a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es uno de los retos, Bernardo? Principalmente que las startups puedan llegar a sobrevivir más de los fatídicos 38 meses que usualmente se da para casi cualquier pyme. Y segundo también, pues obviamente que puedan ser competitivas
a nivel internacional y cuenten con el fondeo necesario. No siempre resulta fácil estos dos factores, pero tenemos la gran ventaja de que al menos en estos últimos 2 años, grandes fondeadoras de otros países, por ejemplo lo que es España, han venido a nuestro país también para llevarse muchos de los proyectos de startups mexicanas, y uno de los programas que generó INADEM y ProMéxico precisamente fue el Startups Made in Mexico, que es justamente esta intención de poner nuestro sello en el mundo a través de las startups. La verdad es que usualmente se hace una medición en 2 etapas del año a través de cuántas empresas se generan, sean pymes o en este caso, por ejemplo, startups, pero no haya una medición exacta, y eso es algo muy interesante, de por qué las startups o las pymes fallecen exactamente. Hay números de cuántas fallecen después de estos 38 meses, pero no hay una gran explicación. Se ha dado principalmente la idea de que, bueno, desaparecen por cuestión de fondos, de fondeo o cuestión de capacitación. Pero en este caso ha habido una capacitación muy intensa de parte de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para llevar a estas startups para que puedan realmente exportar. Solo que hay algo muy importante que tomar en cuenta, Bernardo, y es justamente el hecho de que estamos insertos en una economía globalizada y tenemos ejemplos, por ejemplo, el caso español, donde también las startups, pues obviamente empezaron a ser muy grandes, tanto en tamaño como en número de empleados, y el problema fue que cada vez que se generaban más y más y más startups, se empezó a generar una burbuja. Igual le pasó a Brasil, y en ese sentido las startups ya se convirtieron solamente en pymes, ya no generaron algo de innovación, ya no tendían a romper esos ciclos de los sectores en los que estaban, y pasaban a ser una pyme tradicional. Entonces, en México nosotros vamos a tener varios retos, pero seguramente uno de los principales va a ser llevar a esas startups a nivel internacional. Voy a estar dejando, de hecho, en el Twitter, Bernardo, el día de hoy, varias ligas justamente de programas, por ejemplo, que son específicos para pymes y startups en particular, algunos lugares de fondeos, por ejemplo. De hecho, ahora, como estamos viendo en pantalla también, hay algunos lugares, por ejemplo, como el Zoom, que son precisamente lugares que tratan de hacer esta incubación. Los voy a estar dejando igual en el Twitter para que pues el auditorio pueda analizar estas tendencias y, ¿por qué no? Bueno, también acercarse a las instituciones que nos brindan este apoyo. Así es, mi querido Julio, pues todo un tema, las startups y los nuevos fenómenos de financiamiento. Como siempre te agradecemos mucho, repite nuestro Twitter, por favor, aun cuando esté en pantalla. Claro que sí, el Twitter es @capuanojulio. Muchísimas gracias, Julio, que tengas muy buena semana. Igualmente, Bernardo, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Vamos a hacer una pausa, volvemos.